Entre periodistas. Estamos hoy junto a Adolfo Valenzuela, un hombre de lenguas modernas, de profesión, pero de corazón en el periodismo, en el área internacional, donde tiene ya casi 40 años trabajando con las noticias internacionales. Es un maestro de las lenguas del inglés, del francés, educador que ha forjado muchas generaciones, pero que ha quedado atrapado en la elección y colocación de las noticias, y hoy va a hablarnos de ese trabajo tan maravilloso que es la observación de lo que pasa en el mundo y la selección de las mejores noticias para mantener informado a la gente. Bienvenido, Valenzuela, a este programa Entre Periodistas. Gracias por la invitación. Entre periodistas siempre nos entendemos porque, o sea, hacemos lo mismo y corre por las venas esa observación que tenemos siempre y ese ojo crítico de ver dónde está la noticia. Tú tienes ya 28 años en el Listín Diario siendo el editor de internacionales, ¿no? Cierto. Pero antes habías estado en otros periódicos. Sí, había trabajado en el Hoy, había trabajado en la noticia, pero en el área de internacionales empecé en el Hoy como traductor y después crucé. Okay. ¿Qué te ha hecho quedarte ahí en las internacionales? O sea, ¿qué es lo bueno que tiene esta área? ¿Cómo te complaces con esto? Esto es trabajar con la historia reciente día a día y seleccionar aquellas noticias que nos pueden influir en nosotros. Porque no solamente es seleccionar cualquier noticia para poner en el periódico, sino buscar específicamente qué es lo importante para nuestro país. Por ejemplo, hay lugares como Nueva York y Canadá, ¿entiendes? O las islas del Caribe, donde hay una alta migración dominicana. Es importante lo que nosotros podamos publicar sobre eso, porque los familiares aquí están interesados y porque a veces salen informaciones de la embajada en la que se cambió la metodología, por ejemplo, para usted buscar visa, o qué usted necesita si usted va a manejar en Nueva York, cuánto tiempo tiene de permiso si usted es un turista y así. Ese tipo de informaciones que influyen directamente en la gente es lo que nosotros estamos permanentemente buscando. O sea, primordialmente no es lo que ocurre, o sea, las noticias de primera, sino en lo que le afecta al dominicano de una u otra manera. Sabemos que estamos en un mundo globalizado, que casi todo lo que ocurre, hasta la guerra en Ucrania, afecta. ¿Cómo te haces tú entonces para ser bien específico, seleccionando las que pueden afectar nuestro diario vivir, nuestras compras en el supermercado, la vida política, la educación, la salud? ¿Cuál es el criterio de selección? Con el desarrollo de la tecnología, ya podemos darnos cuenta de que no estamos solamente aquí, en la isla. Estamos también aquí y fuera de aquí. Y hay cosas que nos afectan. Recuérdense que esta es la única isla del mundo en la que hay dos naciones con culturas diferentes, como somos Haití y República Dominicana. Y también tenemos que tener en cuenta, sobre todo, la influencia que eso tiene sobre nosotros. Porque muchas veces en las islas pequeñas las decisiones no las toman la gente que vive allí, las toman las grandes naciones. Francia, por ejemplo, hay muchos acuerdos internacionales, pero recuérdense todos los tratados anteriores que se firmaron entre Francia y España, y en su momento Portugal, por ejemplo. Ellos decidían qué era lo que iba a pasar aquí. Lo mismo que pasaba con la influencia británica en las islas anglófonas, ¿entiendes? O sea, es el mismo proceso, pero nosotros tenemos que continuar buscando y hurgando información que pueda ser interesante y que pueda afectar a nosotros. ¿Y tú crees, Adolfo, que se mantiene todavía esa influencia extranjera en las decisiones del Estado y en la transculturización de los dominicanos? ¿Todavía influye tanto así como antes, al principio, que éramos así una copia fiel de los españoles, de un lado, y del otro una copia de los franceses? Por supuesto, porque fíjate que cada vez que haya algún tipo de gestión específico de una que otra nación en un lugar, ellos lo primero que plantean es que ellos van a defender sus intereses. Eso significa que sí,
que ellos todavía mantienen la influencia en el lugar a donde ellos llegaron primero o donde ellos colonizaron, por ejemplo. Es obvio. Es bien sabido que España siente como un compromiso con los dominicanos y con todas las islas del Caribe. ¿Tú lo visualizas así en el comportamiento de gobierno, en la forma de ellos actuar, o es solamente un decir y un comentario de la gente? No solamente es un decir, las influencias existen y las influencias se ven, por ejemplo, a través de las mismas agencias de prensa. Cuando usted toma una noticia que fue escrita por prensa asociada y usted encuentra una noticia de AFP, por ejemplo, usted se da cuenta de que cada nación habla para su lado, ¿entiende? Y eso es parte de la influencia. Por eso es el rol de las embajadas en los países del tercer mundo. Sí. Ellas muchas veces deciden, y si no deciden directamente, influyen en aquellos momentos en que ellos ven que sus intereses están siendo afectados. Sí, Adolfo, hay un tema con las noticias internacionales y es que evolucionan demasiado rápido o hay demasiada prensa dando versiones. ¿Cómo haces para obtener la última versión al cierre del periódico o para tener lo más reciente cuando lo que elijas, por ejemplo, a las 8 de la noche y a las 9, ya al día siguiente a las 7 de la mañana no va a estar? ¿Cómo lo haces para que sea una información que no cambie? Bueno, con el rol del Internet ahora las noticias que suceden se observan y se leen inmediatamente. Entonces la prensa moderna lo que está haciendo es tratando de buscar análisis de por qué suceden esas cosas para poder darte un material exacto con un punto de vista diferente a lo que simplemente era la realidad. Sí. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. Entonces a veces tenemos que esperar noticias que suceden mucho más tarde. No hacemos nada con terminar unas páginas temprano, que decirte, a las 6 de la tarde, cuando todavía nos quedan muchas horas por delante. Y además las noticias que tienden a variar y a cambiar, nosotros muchas veces tenemos que esperar cuál es el final. Como en el caso, por ejemplo, de unas elecciones importantes en Estados Unidos o en Venezuela, etc. Nosotros tenemos eso muy en cuenta. Entonces, por eso nuestro trabajo no tiene horario, porque el horario de nosotros empieza a las 7 de la mañana y termina a las 12 de la noche. Todavía. ¿Entiendes? Porque hay que estar leyendo y hay que estar hurgando y actualizándose, por supuesto. Sí, Adolfo, sí. Hay una situación que observamos con los análisis de los acontecimientos internacionales y es que fuera de nuestro país, por ejemplo, los analistas son valorados, ¿verdad? Son aceptados, se le visualiza como expertos, como analistas un poco general, y no quiere decir que no se dé cierta inclinación, pero en nuestro país, República Dominicana, los análisis inmediatamente se categorizan como inclinados hacia ciertas tendencias. ¿Cuándo llegaremos nosotros a tener unos analistas que puedan ser visualizados como neutros, objetivos? Porque es que todos tienen aquí, son marcados. ¿O es que ya eso no existe ni existirá de la independencia y la objetividad? ¿Eso ya es normal que cada quien tenga su inclinación política? Mira, los análisis son opiniones. En las opiniones tú te vas a encontrar un público que está de acuerdo contigo o que no está de acuerdo contigo. De la noche a la mañana no podemos pretender de que cuando tú escribes un análisis todo lo que tú dices sea verdad, porque la verdad tiene diferentes puntos de vista. Si, por ejemplo, tú eres dominicano y a ti te gustan los republicanos, obviamente tú vas a estar con Donald Trump. Sí. Pero si tú eres dominicano y a ti lo que te gustan son los demócratas, tú vas a defender a los demócratas. Entonces, ¿cómo puedo yo, en el caso de hacer un análisis, de ser lo suficientemente neutro como para que todo el mundo esté de acuerdo conmigo? Eso es prácticamente imposible. Ahora, mi opinión y mi opción es dar lo que yo considero que es lo apropiado, para que en su momento la gente pueda entender qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Esa es parte de nuestros objetivos. Pero pretender que tú como analista vas a dar la verdad
porque esa es la verdad, siempre es la verdad desde tu punto de vista. Sí. Otro aspecto importante que nos llama la atención con esto es el tema de las agencias y la actualidad. Tú sabes que, o sea, históricamente los periódicos se basaban en las informaciones de las agencias porque eran las fuentes más creíbles, ¿verdad? Estaba FP, AP, Reuters y otras, que eran fundamentales, diríamos como 4 o 5, ¿verdad? Agencias internacionales. En principio. Pero ahora hay muchísimas agencias o muchísimas fuentes. Hay organismos oficiales que tienen una fuente de datos, por ejemplo los bancos internacionales, organismos internacionales, tienen una fuente de datos que también es de consulta, como también hay analistas que tienen sus blogs privados. Y hay personas múltiples que se presentan como expertos, como muy buenos, y pueden serlo, pero pueden no serlo. Y ahora mismo con la inteligencia artificial, tú no sabes si es creada la noticia o no. ¿Cómo se están cuidando ustedes para no caer ahí en errores con esto? Mira, hay una cosa que se llama experiencia. Tú no puedes pretender, por ejemplo, que una agencia específica es la que siempre dice la verdad o es la mejor frente a las otras. No hay nada cada absoluto. una tiene sus periodistas y cada periodista tiene su punto de vista y da el análisis crítico tuyo, Una misma noticia, por ejemplo, puede salir en las 3 principales agencias que son la española, la francesa y la norteamericana, pero cada una de ellas dará su punto de vista. Entonces ahí entra el criterio mío, porque a veces tú te das cuenta cuando una noticia está siendo ligeramente inclinada hacia una parte. Hay una agencia de prensa, por ejemplo, que cada vez que habla de los palestinos son los buenos de la pelea. Pero los palestinos también tienen su parte criticable, que son los extremistas. Sí. ¿Entiendes? Entonces, si hablamos de los judíos, hay una agencia que defiende siempre a los judíos. Y hay otra agencia que siempre ataca a los judíos. Entonces, a nosotros tenemos que tener un criterio lo suficientemente firme para saber cuándo se está manipulando la noticia, porque tú te das cuenta, porque tú ves una misma noticia por 3 agencias diferentes y las 3 van a expresar 3 puntos de vista totalmente diferentes. O sea, que ese es un trabajo arduo, o sea, no es solamente copiar y pegar, como mucha gente cree, que el trabajo de un editor de internacionales es tomar una noticia de una agencia y pegarla y seleccionarla, es realmente depurarla, podríamos decir, y estar al tanto de todo para poder, o sea, para que no lo pesquen ahí de ingenuo con informaciones que ya pasaron o que son de hace tiempo y eso. Sí, obviamente, eso es parte de tu trabajo. O sea, estar atento a cuando salen las noticias, a ver cuál puede presentar un punto de vista mucho más real o por lo menos creíble. No podemos dar por sentado de que el hecho de que la noticia salga en una agencia en específico esa siempre, y esa agencia es buena, todo lo que ellos publican es bueno. No, hay que ver otros puntos de vista para saber, para poder darle al público diferentes visiones. Muy pendiente. Y respecto a las traducciones, Adolfo, porque, o sea, hemos sabido que el editor internacional, y por eso tú caíste ahí, es una persona que domina el inglés, el francés, puede dominar en parte otros. Pero ahora con estos diccionarios que traducen todos, ¿en qué medida se utilizan en el periódico? ¿Se utilizan 100%? ¿Se revisa de todas maneras? ¿O tú prefieres hacer la traducción tú mismo o cómo? Depende de si es un texto muy amplio y depende de qué traductor tú estás utilizando. Definitivamente los traductores hoy en día, como el de Google, han mejorado bastante. Pero no siempre es así, porque las traducciones, ese tipo de traducciones no ofrecen las variantes, los cambios, algún tipo de pensamiento. O sea, nosotros tenemos que controlar eso a la hora de. Que son confiables, son bastante confiables, pero si eso no pasa por el ojo humano, no está completa. No está completa, porque el ojo humano es el que prevé, por ejemplo, a nivel de las expresiones, lo que significa una
en Gran Bretaña lo que significa esa misma expresión en Estados Unidos. Esos Sí. son detalles que tú debes tener en cuenta Hay que estar muy pendiente. a la hora de. Sí. Sí. Adolfo, que has estado tantos años trabajando la noticia internacional y tienes ya bastante conocimiento y puedes comparar el mundo como era hace 20, 30 años y como está ahora, ¿cuál sería tu visión actual de cómo va el mundo en sus relaciones interpersonales, diríamos, o interinstitucionales entre países? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves Estados Unidos? ¿Cómo ves Europa? ¿Y cómo ves el Medio Oriente? Sí. Hoy en día ya no es como antes. Hoy en día las migraciones, por ejemplo, no se han detenido ni se van a detener. Cualquier persona que tenga una necesidad que no tenga que ser necesariamente económica, puede emigrar hacia otro sitio buscando nuevos horizontes, a desarrollar sus ideas y cosas de esas. Hoy en día las cosas son mucho más difíciles porque en Europa, por ejemplo, el asunto de las migraciones está dando al traste con las relaciones de los gobiernos con otras naciones. Las migraciones ahora van a ser muy selectivas. Muy selectivas. O sea que es un tema fundamental, un tema internacional fundamental. Sí, Entonces. y no es que los gobiernos no quieran defenderse de la horda que vaya hacia allá. Va a ser como tirándose la pelota. No es solamente eso, hay que ver qué van ellos a hacer, porque se supone que si tú te sientes bien en tu país, si tú tienes suficientes ingresos económicos, tú no vas a emigrar, se supone. Pero hay otras personas que como quiera necesitan emigrar porque tienen un alma libre. Sí. Todo va cambiando, algunos para bien y algunos para mal, pero la relación entre los países va a ser cada día mucho más compleja. Eso no se puede evitar, no se puede evitar. O sea, esa unión que había de comunidad ya no va a poder existir. Por ejemplo, los socios comerciales, el socio mayoritario a veces le exigía a los países menores, si tú eres mi socio, tú tienes que ser de mi grupo, de mi comunidad, y no puedes hacer negocios, ni contactos, ni sociales con otros. Ya eso se va a derrumbar, igual que se derrumbó el muro de Berlín. No se va a derrumbar. ¿O continuará? Lo que hay que tener en cuenta es que para que haya países ricos, tiene que haber países pobres, porque unos se nutren de los otros. Sí. Eso no se habla mucho. Y ellos no lo van a dejar escapar. No, definitivamente. Donde quiera que ellos vean una oportunidad de conseguir dinero, de conseguir materia prima, etcétera, ellos van hacia allá y van a conseguir lo que ellos quieren. Entonces, no podemos pensar que todo va a ser como el pasado. Todo va a ser difícil. Todo y obviamente las grandes evolucionar. potencias, cada una, va a estar hablando hacia su lado. Y el Medio Oriente, que siempre existe esta discusión de que no nos afecta, de que está muy lejos, pero todos sabemos que en el Caribe y en toda Latinoamérica hay numerosas comunidades árabes, palestinas, de Israel, de todos esos países donde la cultura y la forma de pensar es muy diferente a este mundo prácticamente desarrollado, Cierto. como somos nosotros ya. Cierto. Pero donde quiera que haya un israelí, y donde quiera que haya un palestino, y donde quiera que haya un sirio, las noticias les van a interesar, porque eso es parte de ellos. Recuérdate que, por ejemplo, en el caso de algunas migraciones, cuando tú te vas de un lugar a otro, el cuerpo se va y a veces el alma se queda. Sí, la cultura. Entonces, no por sé eso qué. cuando pensamos en Medio Oriente, no podemos pensar solamente en el Medio Oriente, en Israel y palestinos y sirios, etcétera, e Irán. No es solamente eso, es todo lo demás. ¿Qué piensa la gente? ¿A favor de qué están? ¿A favor de qué están? A favor de qué no están a favor, están en contra, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que da, por ejemplo, que nosotros a la hora de publicar una noticia que sea lesiva para una nación específica, pensemos bastante bien antes de publicarla, de tener la certeza de que Pensando eso en sucedió. Sí. Otra cosa, en términos de algo que está muy en boga, que es la integridad, la igualdad, la integración de países por raza, por colores, por religión,
por de donde vengan. Por ejemplo, los latinos, esa tipificación que siempre hemos tenido los latinos de ser inferiores a esos países desarrollados, ¿cómo tú la ves en este tiempo? ¿Más o menos? Porque anteriormente era muy común, ahora hay mayor participación de los latinos en grandes países, están siendo aceptados. Entonces, ¿hay algún cambio de un tiempo atrás ahora en el tema de la integración y la igualdad de personas sin cuestiones de razas? Lo del asunto de la integración siempre ha sido difícil, porque está la experiencia y están las familias. Francia, por ejemplo, tiene un problema actualmente de que las familias árabes tienen un código de conducta muy cerrado en torno a las mujeres. Pero ¿qué pasa con la tercera generación o la segunda generación que vienen un grupo de sirios y vienen a vivir a Francia, donde hay una serie de libertades que en aquel lugar no existirían? O una familia de Pakistán que se muda a Italia, sí, inclusive con la forma en que se visten. Eso siempre trae muchos problemas internamente. Lo de la integración siempre es relativo, porque en las naciones avanzadas se ha luchado mucho por eso. Y aún en Estados Unidos, en terreno de juego, hay problemas de integración. Y tú me podrás decir a mí que ellos han avanzado mucho y que los afroamericanos, por no llamarles negros, han avanzado bastante, no se ha avanzado lo suficiente. Siempre hay un prejuicio solapado y discreto que sigue afectando las relaciones para una integración total. Y si eso es internamente, ¿qué digamos después con los demás? Bueno, es que los prejuicios están ahí y no lo puedes evitar. Culturales. Porque las experiencias anteriores han sido negativas. Sí. Y mira que ahí se ha avanzado bastante, porque la lucha por el avance ha sido bastante amplia. Falta mucho que hacer todavía. Otro aspecto importante de la vida de Adolfo Valenzuela es la enseñanza como maestro. Como él es especialista en lenguas modernas, tiene también una amplia experiencia como maestro. Cuéntanos un poquito esa parte de educar y enseñar la lengua de otros países, que conlleva también la cultura, el conocimiento y cómo comportarse en esos países. Bueno, yo pasé 19 años trabajando en Inglés de Inmersión. Ese programa era muy estricto en cuanto a la relación entre los estudiantes y los profesores. El objetivo era ayudar a que los muchachos carenciados tuviesen un instrumento en el que ellos pudiesen ayudarse a sí mismos y ayudar a sus familias. Esa era la meta. En vista de la gran necesidad de que hablen otro idioma, los dominicanos, ¿no? Sí, porque definitivamente hablar otro idioma abre puertas y abre la mente. Y sí, tú tienes experiencias diferentes, ¿entiendes? Entonces, ese es un programa de mucha valía, de mucha necesidad para los jóvenes que tienen deseo de avanzar y de mejorar, porque les permite trabajar temprano, ayudarse a ellos y ayudar a sus familias. ¿Y realmente aprendían el idioma, Adolfo? Sí, aprendían. Habían unos muchachos que tú no podías creer qué tan buenos eran, porque la verdad es que estaban muy interesados. Y la clase era importante para ellos. Por supuesto, siempre te encuentras uno que otro que papá te dice que tener el inglés y tener un idioma dentro de tu currículum es interesante, sí, y es importante. Tú tienes que demostrar cuando tú estudias una lengua que tú sabes y que tú aprendes. Claro, porque esto de los idiomas también es un poco biológico. Se han hecho estudios que dicen que hay personas que tienen más facilidades para adquirir el dominio de una segunda lengua o una tercera que otras, por asunto de neuronas, de cómo vino la composición de tu cerebro. Sí. Que no quiere decir que no se pueda aprender, pero hay algunos que lo cogen así y otros que no. Yo te voy a ser franco. Las mujeres tienen más facilidad de aprender idiomas que los hombres. Ay, que la lengua. Ahora, eso no significa por el desarrollo del área del cerebro donde se aprenden los idiomas, pero eso no significa que los hombres no puedan. Sí. ¿Entiendes? Entonces, esa no es una razón. Eso es estadístico. Esa no es una razón para que tú pienses que como yo soy mujer, yo puedo aprender idiomas más fácil que los hombres. Yo me iba a ir a inscribir en una escuela ahora mismo cuando salga de aquí.
para No, perfeccionar no es tan el fácil, idioma. es un asunto de metodología y objetivo, Sí. de qué tú vas a hacer con Y de eso. concentrarse. Sí. Bueno, señores, hasta aquí esta interesante entrevista con Adolfo Valenzuela. Él es experto en lenguas modernas, pero también en el periodismo internacional. Él es de los periodistas construidos con los años, con la experiencia. Y ya ustedes ven qué tipo de formación tiene que tener una persona que trabaja las noticias internacionales. Es observar el mundo y tener un juicio crítico para poder elegir bien y que los medios de comunicación tengan la confianza en él, en que esa noticia tan importante y tan vital que sale en un medio tradicional sea la mejor cosecha de este tipo de información. La próxima semana seguimos con mucho más aquí entre periodistas. Despedimos a nuestro entrevistado. Muchas gracias.